esta serie que ya nos ha llevado a más de 2 meses, de Primera de los Corintios, una de las cosas que llama mucho, pero mucho la atención, como una carta que se escribió hace 2000 años aproximadamente, sigue con tanta vigencia en medio de la iglesia del siglo XXI. La respuesta sería sencilla. La respuesta es que el hombre no necesita inventarse nada para llenar su corazón. El hombre no necesita buscar nada extra hecho por el hombre para llenar su alma. Todo lo que necesitamos está en Dios, viene de Dios y es el mismo Dios. Así que esta carta del apóstol Pablo a los Corintios evidentemente no tiene un capítulo 6. Lo que tiene es un contenido de 16 capítulos. Y para solo recordar lo que hemos visto hasta aquí, hemos visto cómo Pablo le escribía al inicio de esta carta hablando de los santos, aquellos que son llamados a vivir en santidad. Después vimos cómo el apóstol Pablo comienza ya directamente y va al grano. Me he enterado que hay gente entre ustedes que está causando división. Hay grupitos entre ustedes, hay gente que dice que son de uno, que son de otro. ¿Acaso está dividido Cristo? Después Pablo más adelante está hablando de cómo ello debe ser un testimonio firme y real de lo que es el Evangelio. Ahora, el capítulo 5, que lo dividimos en 2 partes y fue el domingo pasado, lo que significa entregar a una persona a Satanás, era en medio de tantos pecados que hay en la iglesia de Corinto, había uno que no era solo un pecado que la gente podía verlo, sino que la gente lo estaba viendo y no hacía nada. ¿Recuerdan? Un fornicario que se acostaba con su madrastra, nadie hacía nada, y Pablo tiene que aplicar la disciplina bíblica y termina en una exposición de esa persona privándolo de la bendición de ser parte de la iglesia local de Corinto, para ver si en el mundo, privado de las bendiciones espirituales, podía regresar a el Señor arrepentido y humillado, como mismo dice el capítulo 5. Pero el capítulo 6, después de un llamado a la atención tan fuerte, es como, ¿ha escuchado usted esta frase? Oye, no sales de una para entrar en otra. Eso lo dijo Salomón, recuerda, en alguna ocasión. Eso es una frase muy callejera. Pero lo cierto es que es ese momento donde a veces uno tiene que disciplinar al hijo, ¿verdad? Y dice, oye, no sale de una y ya está en otra. Bueno, esta frase se aplicaría al capítulo 6, donde uno dice, oye, estos corintios no salen de una, donde hay que expulsar a una persona y ya están metidos en otro conflicto. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es, en cuanto a los conflictos, el tratamiento bíblico en cuanto a los conflictos entre hermanos. Es decir, ¿qué tratamiento bíblico da nuestro Señor cuando hay conflicto entre hermanos de la fe? Y sería una utopía o una mentira pensar que los hermanos en la fe no tienen conflicto. Si usted lleva como mínimo 3 meses en la iglesia, ya usted debe haber tenido un primer conflicto con alguien. Algo, mínimo. Si usted lleva 10 años, si usted, es decir, mientras más años llevamos siendo parte del cuerpo de Cristo, más batallas enfrentamos y evidentemente conflictos tenemos que pasar. El problema es que uno, cuando tiene un conflicto con alguien desconocido, por la palabra del Señor, tiene que perdonar y todo esto, pero cuando el conflicto es con alguien que amas, con alguien que conoces, evidentemente duele más. Las heridas que más sangran son las de las personas que más amas, ¿sí o no? Ahora, en esta mañana, una de las cosas que vemos o vamos a estar viendo en esta carta es que el hombre, hermano, el ser humano es conflictivo por naturaleza. ¿Qué buscapleitos somos? ¿Qué problemático es el ser humano? ¿Sí o no? ¿Quieres ver uno? Mira el que está a tu lado. Y verás una persona conflictiva. Y dice, ¿quién? ¿Yo? Como decía un amigo mío, a él se baila, no, si yo soy un pan que es ácido, como el que hay, bueno, no, ahora no hay, pero eso era hace años que él lo decía. No, si yo soy un dulce, yo soy lo más agradable, hermano. El ser humano es conflictivo. Por naturaleza, pecaminosa, por supuesto. Ahora, los corintios, las personas que habitaban en Corinto, no solo que eran conflictivos, sino que les apasionaba increíblemente los conflictos. Tanto así que cuando estudiamos derecho romano, una de las cosas que vamos a ver es cómo el derecho se fue transformando a lo largo de los tiempos. Y cuando llegamos a Atenas, cuando llegamos a Corinto, nos vamos a ver, y en esta mañana vamos a estar viendo algunas referencias indirectas que está haciendo Pablo cuando la iglesia de Corinto tenía un problema y por qué él está atacando esto tan fuerte. Y es que
no solo los corintios amaban los conflictos, sino que habían desarrollado un sistema, o eran parte de un sistema que era absorbido por los mismos romanos, que Atenas y los griegos, la mentalidad griega lo desarrolló increíblemente, que a los días de hoy, sobre todo en el occidente, sacando a Cuba de la ecuación, pero sobre todo en el occidente, el derecho romano, como se aplica, es muy parecido el derecho, es decir, el derecho hoy en la actualidad es muy parecido al derecho romano en diferentes aristas. Ahora, los griegos, siendo amantes de los conflictos, introducen esa cultura en Corinto, y no hay problema con que la ciudad de Corinto sea conflictiva y le encante andar de juicio en juicio. El problema es que eso se meta en la iglesia. Hermanos, como iglesia de Cristo estamos llamados no a no tener conflictos, sino a tratar nuestros conflictos con el tratamiento bíblico que el Señor nos da. Así que, primero los Corintios 6, 1 al 8, lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar vamos a estar hablando de la falta que había en medio de ellos. En segundo lugar, de los versos 5 al 6, vamos a estar hablando de la amonestación que se les da a ellos. Y en último lugar, de los versos 7 al 8, vamos a hablar de la solución. Es decir, la falta que tienen, primeros 4 versos, la amonestación que se les hace, 5 y 6, y la solución que se les da en el verso 7 y verso 8. Comenzamos con la primera parte, y es, hay una falta en cuanto a los conflictos entre los hermanos. Dice los primeros versos: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire, esta palabra osa alguno, hay unas traducciones que la palabra griega todavía es un poco más descriptiva, y no es simplemente ¿acaso alguien se atreve? Esa osadía no es algo positivo en este aspecto, sino que es algo muy negativo. ¿Por qué razón? En el capítulo 5, ¿qué estaba pasando? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba pasando en el capítulo 5? Algo estaba pasando. ¿Cómo? Hay un fornicario y no se le ha aplicado la disciplina bíblica. Es decir, no se le ha juzgado de acuerdo a los parámetros bíblicos. Tienen a alguien que ellos deberían haber juzgado y no lo están haciendo. Y ahora, ¿qué es lo que sí están haciendo que no deberían estar haciendo? Juzgándose los unos a otros fuera. Es decir, por ahí viene la frase: no han salido de una y ya estaban en otras. Y en este caso era peor, porque este es uno de los clásicos ejemplos de lo que es una hipocresía. Teniendo que hacer lo que tenían o debían hacer, era llamar a aquel hermano, ponerlo a cuenta y decirle: estás mal con el Señor. Ellos no lo hacían. Y lo que tenían que hacer, por no hacerlo, casi siempre eso se repite en la vida, hermano. Cuando usted ve gente que no está haciendo lo que le toca, la mayoría de las veces se está metiendo en lo que no le toca. Mucha gente le encanta criticar cómo los demás hacen las cosas y no hacen nada a ellos. En una ocasión, hace algunos años, vino alguien y me dijo: mira, porque fulano y no sé quién y el otro. Y dije: mira, hermano, yo no tengo tiempo para eso. No, pero sí, no, mira, yo no sé cómo. Y le dije: y yo no sé cómo tú tienes tiempo para verle los defectos a toda esa gente. Porque nosotros estamos tan involucrados en la iglesia, no sé, en las cosas del Señor, que no tengo tiempo para sentarme y decir: ¿cómo estará la vida de fulanito? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué no estará haciendo? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué no estará diciendo? ¿Y cómo estará el otro? ¿Y cómo estará el matrimonio de no sé quién, hermano? Y así tenemos especialistas en las congregaciones. Gente que, como diría un amigo hace algunos años, que tienen una especialidad en ser defectólogos en la iglesia. Ese ministerio no existe, ni es un don, ni es un talento, pero hay gente que lo único que ve es faltas y problemas. Los corintios vieron una falta que tenían que juzgar, que era aquel fornicario, no lo hicieron, pero con esta otra estaban haciendo algo muy terrible. Y Pablo le dice: ¿tienen ustedes la desfachatez que cuando alguno tiene un problema contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Y esta palabra injustos viene del griego de los no creyentes, de aquellos que no han sido transformados por el Evangelio de Cristo, de aquellos que no han sido dominados por la cruz del Calvario. En otras palabras, gente que debe ser salva, o que supuestamente está confesando ser hijo de Dios, tienen problemas. Y Pablo le dice: ¿cómo a ustedes se les ocurre llevar sus problemas ante los no creyentes y no delante de los santos? Sabemos que la condición local de Corinto estaba en candela, y lo vamos a seguir viendo durante muchos capítulos.
Y créanme que a algunos le va a dar un infarto cuando lleguemos a 1 Corintios 13. El amor. Y vamos a ver que eso no es un elogio. Eso más bien un golpe al corazón. O como diría el guajiro teólogo, eso es una patada por el pecho para los corintios. La gente todo 1 Corintios. 1 Corintios 13 es escrito a una iglesia que están fajados y se están matando entre ellos. ¿Cómo? Bueno, pero vamos a dejar 1 Corintios 13 ahí. Regresamos acá. Y lo interesante es que Pablo le está diciendo: no puedo todavía entender. Recuerden, es una pregunta retórica. Aquí hay una serie de preguntas que Pablo va a desarrollar en estos 8 versos. Hay muchas preguntas aquí. Y la pregunta retórica, él no espera una respuesta. Todo el mundo sabe cuál es la respuesta. Y él dice: ¿cómo a ustedes se les ocurre? Los problemas que tienen internos en la iglesia, llevarlos a la calle a juzgar. Y ahora, ojo, porque si hacemos una aplicación ahora mismo práctica, pastoral, ¿cómo la gente de la calle se entera de lo que está pasando en la iglesia? Si no es porque tú se lo dijiste. ¿Cómo la gente del trabajo se entera lo que está pasando con una familia de la iglesia? Porque tú se lo dices. ¿Cómo el no creyente se llena cada vez más la boca de decir: no, esa iglesia, muchacho, si ahí no sé qué, si ahí fulano qué sé yo? ¿Cómo? Hay 2 vías. Una es por falso testimonio, que ellos, aún así, el que no tiene al Señor siempre está en contra de la iglesia. Pero otras veces es porque muchas personas dentro de la propia congregación del Señor se encargan de ser los voceros. No, si en la iglesia mía, escucha lo que estás diciendo. En una ocasión estaba en el seminario, creo que alguna vez le compartí este testimonio, mientras era estudiante, y se paró a predicar uno de mis compañeros de aula, y su esposa estaba sentada delante mío, y él estaba predicando. Nosotros estábamos aprendiendo, y él estaba predicando, y verdaderamente que homiléticamente era un desastre. Cogió a Noé, lo metió en el sicómoro, cogió a Nicodemo, lo puso después allá en el foso de los leones, acabó. Pero lo interesante es que ella está delante mío, se vira atrás y dice: ya empezó a hablar bobería. Ya. Y le dije: escúchame bien lo que te voy a decir. Somos amigos, incluso el día de hoy. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú eres capaz de hablar eso de tu propio esposo, yo no sé, no puedo imaginar lo que tú seas capaz de hablar de mí y de cualquiera. Porque si tú no lo defiendes, si tú no lo cuidas, si tú no lo guardas, si tú después no lo llamas y le dices cómo están las cosas, hermano, ¿usted se imagina a alguien hablando mal de sus hijos? Sí, hay gente que habla mal de sus hijos. Gente que habla mal de sus esposos. Gente que habla mal de sus esposos. Gente que habla mal de sus hermanos. En la iglesia también los hay. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia? Pablo dice: ¿cómo es posible que ustedes, cuando tienen problemas unos con otros, van a los de la calle, van a los que no tienen al Señor y no van a los santos? Evidentemente esta iglesia estaba rompiendo con la regla de oro. ¿Alguien recuerda cuál es la regla de oro? Sí, ese es el mandamiento, el gran mandamiento, pero la regla de oro es ser con los demás como demás quieres que sean contigo. Evidentemente esa regla dada por nuestro Señor Jesucristo, que claro que Pablo la conocía y es probable que la iglesia de Corinto también, la estaban violentando por completo. Ahora, ¿cómo eran los juicios en el primer siglo? Esto me fascina, además que estoy estudiando esta rama, me fascina porque esto abre muchas pantanos o muchas ideas que uno no es capaz de ver, porque uno, además que aquí en Cuba no tenemos mucha cultura de cómo son los juicios y todas estas cosas, ¿verdad? Al menos los que están más relacionados con esta rama. ¿Cómo eran los juicios en el primer siglo? Lo interesante de esto es que en el primer siglo Pablo está tratando de un problema que, miren, era un problema netamente de los griegos, el de los juicios. ¿Por qué razón? Porque los judíos solucionaban los pleitos ¿cómo? Cuando los judíos tenían pleitos de menor cuantía, por supuesto, iban al Sanedrín, compuesto por 70 ancianos. Ahí decían sus causas, ahí venían los testigos, ahí daban los otros la contraparte, y estos ancianos en el Sanedrín con el sumo sacerdote juzgaban. Casos menores iban ante un rabino y el rabino juzgaba entre ellos. Pero lo que nunca harían los judíos, lo que nunca iban a hacer los judíos, era que esos juicios internos que ellos tenían iban a ir ante los griegos o ante los romanos en este caso. Porque eso para ellos era una blasfemia. Era decir, nuestro sistema no sirve, tenemos que ir al sistema de los romanos que le han dado la espalda a Dios. Y eso ellos no lo iban a hacer.
Pero los corintios, la mayoría de los corintios no eran judíos, sino que eran gentiles. Ahora, ¿cómo eran los juicios? Bueno, déjame darte unos datos importantes. A los griegos, como le dije al principio, que recuerde, aunque quienes están dominando el mundo conocido en este primer siglo ya no son los griegos, son los romanos, que son los que conquistaron posteriormente a todo el mundo conocido. Los romanos conquistaron con la espada, pero la mentalidad griega prevaleció. Los filósofos, la filosofía griega prevaleció en todo el mundo conquistado por los romanos. Ahora, lo interesante de esto es que a los griegos les encantaban los litigios, los conflictos y los juicios. ¿Por qué? Porque si tú eres un ciudadano romano, tú por naturaleza y por derecho, tú eres un juez de la ciudad. Te pongo el ejemplo. ¿Cómo figuraban los juicios? En primer lugar, ellos lo tenían como un espectáculo. Para los griegos, los juicios eran un show, era un espectáculo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Sea sincero, no me lo digas y después le pide perdón a Dios. Pero cuando tú escuchas esta frase, ¿te enteraste? No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. Y pide perdón a Dios. Es como una cosita así. Ay, no me lo digas, pero ¿qué será? Después lo que tengo que contarte. Y empieza un espíritu. Se ríe, ¿eh? Ahora le dije, ahora pídale perdón a Dios. Porque la realidad es, hermano, que los shows están diseñados para captar nuestra atención. Eso lo aprendió hace mucho tiempo el marketing y las series, las películas. ¿A quién no le gusta ver esas películas de juicios? A mí me encanta. Quizás alguien no, eso es un poco aburrido. A mí me encanta. Y si es basado en hechos reales, más todavía, porque es esa cuestión de que son pistas y están... pero bueno, eso por lo menos es un poco instructivo. Lo que está pasando entre los griegos, de hecho, los griegos, como le decía a los romanos, al ser ciudadanos romanos ellos, tenían todo el derecho de ser, tanto en ocasiones como jueces, o simplemente los oyentes que después decidían. Voy a darte rápidamente estos detalles. En primer lugar, dice un historiador que lo que ocurría en Atenas es muy similar a lo que estaba pasando en Corinto como vecino en cuanto a esta parte cultural. Dice así: cuando había un desacuerdo, lo primero que se intentaba era resolverlo mediante un árbitro privado. Es decir, Leo y yo teníamos un problema, lo primero que en la iglesia, fíjense, en la iglesia, ¿por qué? Porque este era el sistema judicial de los griegos o los romanos. Cuando teníamos un problema, lo primero que decíamos, ok, vamos a buscar un árbitro privado. Pero la mayoría de las veces la gente no quería eso, porque la gente quería cámaras en el primer siglo, que serían las cámaras las más viejas, que es los ojos y los oídos de toda la ciudad. Y fíjense, dice que si no se resolvía con el árbitro privado, lo que hacía era que cada parte escogía un árbitro. Leo escogía su árbitro, yo escogía mi árbitro, y entre los dos teníamos que ponernos de acuerdo para que hubiese un tercer árbitro. Escuche cuánta gente empieza a involucrarse aquí. Entonces, si no se resolvía la cuestión, se acudía a un tribunal llamado el de los 40. Yo no sé si de ahí salió la frase, ahí te van a cantar las 40. No sé, pero lo cierto es que cuando no se resolvía el asunto, ok, vamos al tribunal ahora de los 40, que eran 40 hombres mayores de 30 años, ciudadanos romanos. Y justamente entre esos 40 hombres también se buscaba un árbitro, ¿verdad? Se buscaban los testigos. Y entonces un hombre ateniense, un varón ateniense, en este caso un romano, mayor de 60 años, tenía que fungir como rey. No es que él estudiaba eso, es que tenía, como juez. Ahora, fíjense lo que dice este historiador. Los 40 presentaban el problema a un árbitro público, que era simplemente cualquier ateniense, como les decía, de 60 años. Le gustara o no, este juez tenía que asumir, pero escuche, bajo la pena de que si el juez se equivocaba, le quitaban la ciudadanía y lo metían preso. Entonces, se empieza a poner un poco, por eso que le encantaba a los romanos, le encantaba a la gente en Corinto los juicios, porque decían, vamos a ver quién meten preso hoy, porque no era preso solo el que estaba en el litigio, era preso si uno de los jueces se equivocaba, y no te podías negar. Dice este historiador que era un show, dice que si no se solucionaba, el caso pasaba entonces a un jurado, que constaba, escucha el número, 200 ciudadanos más uno. ¿Por qué 200 más 1? Porque cuando se iba a la elección para ver el caso entre Leo y yo, quién era culpable y quién no, se votaba con una piedrecita. ¿Ha visto usted cómo se representa a la diosa de la justicia? Dike. Es una mujer con los ojos vendados, la balanza, ¿verdad?
una espada en la mano, la balanza en la otra. Bueno, eso es una diosa griega. Y la balanza es la que usaban los griegos. La balanza era sí y no, o culpable o no culpable. Y cuando se terminaba el caso, si era de uno, o si era entre dos, o era entre varios, cada uno de los ciudadanos echaba su piedrecita, y donde la balanza se inclinara, era quien tenía o no la razón. En la segunda parte eran 200 ciudadanos más uno, pero si no se solucionaba entre 200 más uno, se iba entonces a otro jurado de 400 más uno. Esto se empieza a poner más interesante. Si no se solucionaba, según estos historiadores, son varias fuentes las que corroboran esto, si no se solucionaba el caso entre los 400, ahora no son solo 401, es 401 más tu árbitro o tu abogado, más tus testigos, más los testigos de tu contrincante, más el árbitro de tu contrincante, más el abogado de tu contrincante. Mire cuántas personas. Y termina este historiador que si en el 200 más 1, en ese juzgado, no se terminaba, entonces se dieron casos de juicio que eran entre los 1000 y 6000 hombres. Una vez más, lo más seguro es que cada uno de estos hombres tenía una esposa. Y las esposas que están aquí, cuando llega su esposo y le dice, ¿cómo te fue el día? Y tú simplemente dices, no. Tú decirles a una mujer que lleva el día ahí, no. Ella quiere esa habilidad que tiene la mujer, ¿verdad? Que ella llegue y te dice, mira, no, me levanté desde las 7:04, ¿recuerdas? Después que oramos, después cuando salimos, mira, llegué y en la guagua había una señora que le dijo a la otra, y empieza, y tú reventado, y tú cansado. La esposa quiere que usted haga eso. Yo no sé, esto es una suposición, porque evidentemente eso no está en el texto, pero estoy seguro que esos jurados, el fuera de 40, o fuera el de 200, fuera el de 1000, cuando llegaban a su casa decían, oh, tremendo juicio el de hoy. Oh, esta persona hizo esto, el otro hizo lo otro, y este hizo aquello. Y el problema con eso, hermano, que si fuera algo de la sociedad común, era normal. La crisis y el dolor que causa esto en el corazón de Pablo es, por eso la pregunta, ¿tienen ustedes la desfachatez de llevar sus juicios frente a los ciudadanos impíos de esta ciudad? ¿Por qué razón? Porque la ciudad entera, una vez el conflicto salía de las paredes de la congregación o salía del grupo local hacia afuera, toda la ciudad de Corinto se enteraba de lo que estaba pasando en la iglesia local. Así que cuando Pablo le hace esta pregunta, simplemente él está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, siendo hijos de Dios, sus problemas, los problemas que tiene la iglesia de Cristo, los lleven afuera para causar un mal testimonio a la iglesia de Cristo? Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos con los no creyentes. Incluso yo conozco y he hablado en muchas ocasiones en tiempos de consejería con hermanos que me han dicho, mira pastor, en mi casa mi mamá que no es creyente, o mi papá o mi hermano que no es creyente, no se ha enterado nunca de lo que pasa dentro de la iglesia. Y eso es una actitud muy sabia, por la sencilla razón que tu familiar no creyente, la referencia que tiene de su trabajo secular es que la gente se matan entre sí, chismean entre sí. La referencia que tiene de los no creyentes, ¿qué cuál es? Lo mismo. Así que cuando un creyente, que nosotros también tenemos problemas, eso sonó algo parecido acá en estos días por ahí, pero los problemas que nosotros tenemos, las situaciones que nosotros tenemos como iglesia local, a eso me refiero, como iglesia local, esas situaciones complicadas que nosotros tenemos, el problema más grande no es tener problemas, sino hacerlo un show. Mira, este mundo nos está mirando, pero lo que necesita ver este mundo de nosotros a Cristo no es nuestro problema, porque nuestros problemas simplemente son más obstáculos para ellos. Así que el apóstol Pablo hace una segunda pregunta, que él dice en el mismo versículo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pablo introduce un tema aquí que aquí no lo está aclarando, explicando, pero cuando empezamos a unir las enseñanzas de Jesús y de Pablo en otros pasajes más y el Apocalipsis, nos damos cuenta que Pablo utiliza un término que habla de lo que va a ocurrir en el futuro. Y dice, ¿ustedes no saben que nosotros como creyentes vamos a juzgar al mundo? Ahora, la diferencia en que nosotros vamos a juzgar al mundo, como dice Apocalipsis, de hecho en varias ocasiones Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes se sentarán sobre 12 tronos a juzgar las naciones, e incluso juzgarán a los propios ángeles. No vamos ahora a entrar en estos detalles
de cómo va a ser ese juicio y todas las cosas. Cuando lleguemos a sermones expositivos de Apocalipsis podremos ahí disfrutar más. Pero algo interesante aquí es que lo que Pablo le está diciendo es: ¿cómo es posible que ustedes lleven sus problemas a los no creyentes cuando nosotros mismos vamos a juzgar al mundo con el Señor? Cuando nosotros mismos, con la capacidad, con la sabiduría que Dios nos da, seremos los jueces de este mundo. Ahora escuchen, con el Señor, no, eso no es hoy. Así que hoy usted y yo no somos nadie para condenar a la gente, para condenarlos así porque sí, porque no. No, el que está en pecado, vive en pecado y se muere en pecado, infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, Pablo dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermano, ¿usted se imagina lo que es vivir en la iglesia de Corinto? Piense que usted llega el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, y se sienta y mira y dice: oh, Alejandro, ¿cómo está la cosa? Y Alejandro dice: ¿recuerda el dinero que me prestaste? Sí, oye, se ríe. ¿Recuerda el dinero que me prestaste? Bueno, sí, oye, a las 4:20 te espero en el juicio. ¿Sí o no? ¿Usted se imagina eso? Y que la misma iglesia, yo me imagino lo que es estar en una iglesia que todo el mundo estaba esperando el momento exacto para llevarte a juicio con los incrédulos. Hermano, esto es una iglesia llena de personas que evidentemente no han entendido la plenitud del evangelio. Por eso es que Pablo le está escribiendo. Y fíjense cómo Pablo dice: si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar? Y miren el tema que introduce Pablo: a los ángeles. No me pregunte cómo va a ser ese juicio, yo no tengo idea. Yo lo que veo en Apocalipsis y veo en estos textos, que la representación de este juzgar, quitando los detalles, quedándome ahora con la parte general, es que yo, siendo salvo en Jesucristo y estando con Jesucristo, la posición que tengo en Jesucristo frente a los demás impíos es la de juez sobre ellos. Y la mayor forma de ser juez sobre ellos es simplemente con el que estar al lado del Señor, con ser salvo. Yo creo que ese es uno de los mayores juicios para este mundo que no tiene al Señor. Ahora, sin entrar en los detalles, porque no es el tema, Pablo le está diciendo: ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo está poniendo, es como cuando el profesor comienza a dar la clase, y tenemos aquí profesores de muchos años. Usted, para dar una nueva materia, ¿de dónde se parte? Hay que partir de lo conocido para entonces dar lo no conocido, o de lo simple para ir entonces a lo más complicado. Pablo está diciendo así: si nosotros vamos a juzgar el mundo y los ángeles, ¿cómo no pueden ustedes resolver esos problemas entre ustedes? Las cosas de esta vida. El verso 4 dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Mire, yo le confieso que en este versículo hay una división de pensamiento. ¿Por qué razón? Hay un grupo de autores que cree que los de menor estima en la iglesia, aquí lo que está haciendo referencia a Pablo, es gente no muy madura. Yo respeto esa posición, pero no creo que sea la más acertada, porque no creo que en la casa del Señor haya gente que tenga menos valor que otra. Y menor estima en la iglesia, no creo que nadie tenga menor estima en la iglesia. Todos somos estimados en la casa del Señor a los ojos del Señor, independientemente de lo que estamos sirviendo. Yo respeto a hombres de Dios que opinan en eso, y me inclino más por la segunda parte, que esto está siendo explicado en el verso anterior y en los versos posteriores. ¿Quiénes son los de menor estima? ¿A quiénes estaban llevando los corintios a su juicio? ¿A quiénes se lo estaban llevando? A los jueces impíos. Y cuando Pablo dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Yo creo que en ese caso, menor estima, y hermano, le digo, puede ser que usted diga: no, pastor, me parece, pudiera ser a alguien con eso. Está bien. Pero yo creo que en este caso los de menor estima eran los que ya ellos mismos estaban poniendo, gente no creyente. No es que esa gente no es que son menos que los creyentes, es que al ser no creyente no tiene ningún valor a los ojos del Señor. ¿Por qué razón? Porque esa gente lo primero que necesitan es al Señor. Porque esa gente están peleando contra el Señor. En su incredulidad le están fallando a Dios, le están dando la espalda a Dios. Ahora, Pablo dice: ¿cómo ustedes acaso en su juicio están poniendo a llevar a cabo sus problemas a los jueces paganos, a los que no tienen al Señor? Así que, en pocas palabras, hermano, estos primeros 4 versos nos dicen que los corintios tenían una falta grave. ¿Cuál es su falta grave? Falta de amor, porque el amor perdona.
falta de estrecha comunión con Jesucristo, porque es imposible tener una estrecha comunión con Jesucristo. Escuchen, y yo tengo un problema, pero siempre en algún momento trataré de mediar para aplacar eso. ¿Cuántas veces usted ha pasado una situación en la que se ha sentido tan mal y ha podido llamar a alguien al momento? Pero hay veces que ese alguien no lo ha podido llamar. Dice, yo quisiera tener a esa persona delante para decir, mira, yo no tengo nada contra ti, perdóname si en algo yo te fallé. Pero a veces, en muchos casos, se te pueden ir de la mano. Ahora, lo que Pablo está mostrando es, él pone al descubierto que la iglesia de Corinto se ha convertido en el hazmerreír de la ciudad. Porque toda la gente, yo le pongo este ejemplo, mire, hermano, ¿acaso es en la iglesia donde único alguien comete fornicación? ¿Acaso es en la iglesia donde único se destruye un matrimonio? ¿No? ¿Y por qué entonces a la gente no creyente el tema que más le resalta y que más le gusta es el que ocurre dentro de la iglesia? Porque en su propio trabajo, en los propios trabajos, en tu trabajo secular, ¿cuánta gente no está siendo infiel? ¿Cuánta gente no está traicionando? ¿Cuánta gente no está engañando? ¿Cuánta gente, jefe, no se están robando el dinero? Ah, pero ¿por qué llama la atención cuando ocurre en la casa del Señor? Porque, hermano, evidentemente el que no tiene al Señor, como mismo pasa con los enemigos del Evangelio, busca cualquier detalle para criticar la iglesia del Señor. Y lo increíble del caso, escuche esto, si hay visitas entre nosotros que no conocen al Señor todavía, esta iglesia, esta congregación, todavía tenemos muchas faltas, pero tenemos la mayor virtud, y es que el Señor Jesucristo está obrando en medio nuestro. Y en ese obrar en medio nuestro, toda esa gente que dice, no, yo no voy a la iglesia por esto, no, porque ahí está fulano, no, porque ahí dice no sé qué, no, yo no voy a la iglesia porque ahí se chismea, en tu trabajo se chismea más. No, yo no voy a la iglesia porque no sé qué. Claro, esto hay que decirlo con amor. ¿Qué significa no venir a la iglesia? En el argot cristiano, tú le vas a seguir dando la espalda a Dios. Tú eres quien más pierde, porque tú te vas a ir al infierno. No hay justificaciones. Yo estoy casi seguro que algunos en medio nuestro, en algún momento de su vida, dijeron, no, pero es que mira, los cristianos, o a mí me hicieron esto, hicieron lo otro. Pero solo aquellos que ven las pruebas y ven las batallas y dicen, Señor, ayúdame a solucionar esto. Ayúdame a no ser afectado por esto de tal forma que te dé la espalda. Todavía hoy permanece y puede decir, hasta aquí el Señor me ha guardado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, después de ver la falta, vamos a ver la amonestación que el apóstol le da a la iglesia. Versos 5 y 6. Dice el verso 5. Para avergonzarlos lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Miren cuál es la pregunta de Pablo. Y es que antes de hacer la pregunta, el apóstol dice, yo esto se lo estoy diciendo a ustedes para avergonzarlos. Esto está fuerte, hermano. Porque unos versos atrás, lea conmigo el capítulo 4, versículo 14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Es decir, hace unos minutos Pablo dice, yo no le escribo esto del ministerio de los hijos de Dios, de la fidelidad en el Evangelio, para que ustedes se sientan vergüenza, sino para darle fuerza. Pero ahora con esto dice, ahora esto sí se lo escribo para que les dé vergüenza, para que la cara le arda. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted dice, esa persona solo tiene vergüenza? ¿Ha escuchado usted? Y dice, no, esa persona, eso es por gusto, ahí no hay vergüenza, ahí no hay nada. Qué triste, hermano. Porque todo parece indicar que los corintios estaban actuando como unos desvergonzados. ¿Por qué? Porque tenían lo mismo que tienes tú y que tengo yo, problemas, conflictos, roces entre hermanos, una palabra que no gustó, una situación que no encajó, algo que no llegó a pasar, algo. Pero el problema es que ellos, ese conflicto, decían, ok, ya tenemos juicio mañana. Qué triste es que cuando tu hermano en la fe tiene que mostrarte amor, o cuando tú y yo tenemos que mostrarle amor a nuestros hermanos en la fe, qué triste es que yo solo estoy buscando una causa para decir, ay, me dolió, ay, me dijeron, ay, me hirieron, ay, me hicieron, ay. Hermano, lo dije hace muchos años y lo vuelvo a decir hoy, si estás en el Evangelio, es tiempo de madurar, es tiempo de seguir creciendo.
Si tú te conformas con lo que tú has crecido en el Evangelio, es porque todavía sigues siendo inmaduro. Porque una definición de un creyente espiritual o un creyente que está madurando en la fe, es decir, que está creciendo en su conocimiento de la palabra. Mire, no puedes madurar y crecer en el Evangelio si no comes Biblia, si no lees Biblia, si no estudias Biblia, si no hablas Biblia, si no compartes Biblia. No esperes crecer. En estos días compartieron una de esas frases de una de estas herejes muy famosas hoy. Y decía ese predicador de apellido Ten, porque lo intelectual es lo que importa. Esa es la frase. Y yo me imagino su voz porque es así. Lo intelectual es lo que importa. Muchos por ahí que están estudiando tanto hebreo, tanto griego. Lo que hay que tener es discernimiento de espíritu. Y una cantidad de gente escribiendo abajo. Yo esas veces las publicaciones las sigo. Pero parece que me mortificó porque esa estoy diciendo esta mañana a ustedes. A ellos no les digo nada, se lo digo a ustedes. Ay, hermano, si yo quiero que mi vida crezca, hay varias cosas, por supuesto, la oración, la comunión de los santos, el ayuno, la vigilia, todas estas cosas. Pero yo necesito que la Biblia sea el centro de mi hogar. Yo necesito que la Biblia sea el centro de mi estudio personal, hermano. Porque es imposible acercarnos más a Dios si no es a través de sus verdades. ¿Cómo tú puedes diferenciar el ayuno de un musulmán al de un cristiano? Se abstienen de alimento, se retienen en un lado, se dedican con toda su fuerza a eso que van a hacer, pero uno lo está haciendo un demonio y los cristianos lo estamos haciendo al Dios verdadero en obediencia a su palabra. ¿Dónde está la diferencia? No en lo que estamos haciendo, sino en el medio por el que lo estamos haciendo. Si no es por medio de su palabra, si no es por medio de su evangelio. Hay gente que son más comprometidos con el mundo que creyentes con el evangelio, hermano, y esto no debería pasar. Te lo pongo de esta forma. Hay gente que en la empresa no se pierde en una actividad, no se pierde en un trabajo obligatorio voluntario, no se pierde nada, no se pierde nada. No se pierde nada. Y en los caminos del Señor, cualquier cosa se vuelve un obstáculo. Hermano, ese es el momento donde hay que analizar nuestras vidas con el Señor. ¿Por qué? Porque no siempre eso es un impío el que hace eso. También puede ser un creyente que necesita madurar. Y fíjense cómo el apóstol dice en el verso 5: les digo esto para que sientan vergüenza, pues no hay entre ustedes un sabio, uno, ni aún uno que pueda jugar entre sus hermanos. Y recuerdan, esta misma gente tenía los dones espirituales, que lo vamos a ver más adelante. Esta misma gente tenía sus grupos, tenía sus preferencias de predicadores. Y esta misma gente, Pablo le dice, entonces entre ustedes no hay simplemente una persona que teniendo el discernimiento del Señor pueda decir, a ver Leo, a ver Alejandro, a ver Ale, a ver, vamos a solucionar este conflicto. No hay ni uno. El apóstol Pablo quiere que los creyentes sientan vergüenza. ¿Por qué razón? Porque la vergüenza de un impío no provoca nada. Pero la vergüenza en un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo provoca más santidad, provoca mayor comunión, provoca arrepentimiento, provoca mejor relación con el Señor. Esa vergüenza. ¿Cuál es esa vergüenza? Que lo que Pablo quería que estos creyentes sintieran era que sus actos estaban manchando el nombre de Cristo. Hermano, donde tú trabajas, donde tú estás hoy, la gente no solo te está viendo a ti, está viendo la iglesia del Señor. La gente está viendo un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, aunque a veces tú quieras desplayarte como se desplaya todo el mundo, y aunque a veces en cierto sector, estaba haciendo un comentario con esta cuestión de las leyes, y alguien me dijo, no, que tú como piensas. Le dije, no, que todo el mundo piensa como yo. Pero no todo el mundo tiene valor de decirlo. Me miraron así, no muchacho, cambia eso. No, sí. Porque mucha gente ve que algo está mal, pero se calla. Y cuando ve otro dice, mira fulano, y piensas igual. Ahora, cuando vemos eso en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio, lo que Pablo está diciendo, digo esto para que sientan vergüenza. ¿Qué vergüenza? Que ustedes, debiendo ser espirituales, y cuando tienen un problema, decir, Señor, ayúdame a solucionar esto. No a que el mundo se entere de lo que está pasando en tu casa. Hermanos, nosotros somos responsables. Escuchen, una cosa es tapar el pecado. ¿Cómo yo sé que hay diferencia cuando pasa algo en la iglesia y se tapa el pecado? O cuando pasa algo en la iglesia y se divulga el pecado. Mire,
Cuando pasan los problemas que pasan en la iglesia, como los temas que desarrollamos anteriormente, la disciplina bíblica es el procedimiento para sanar ese problema. Pero eso no significa que se está tapando el pecado. Significa que se le está dando tratamiento. No significa que tú... Alguien te pregunta, ¿cómo está tu iglesia? Bueno, imagínate. Gracias al Señor, estamos viendo su mano. Pero imagínate que somos casi 200 gente, un poquito más. Imagínate cómo está el cabezón ahí. Cómo están los problemas, cómo están los enfermos, cómo está la situación, cómo está la crisis, cómo están las madres solteras, cómo están los matrimonios enfrentando pruebas. No, estamos bendecidos en victoria, aleluya, encendido un fuego. No, hermano, la iglesia del Señor es la iglesia o la familia del Señor. Tiene pruebas igual que tiene todo el mundo. La diferencia es cómo las pasamos y cómo las enfrentamos. Pero no esperemos venir a la casa del Señor y que los problemas se acaben. Eso en esta tierra no va a pasar. Vivimos en un mundo caído y Pablo dice, les escribo para que tengan vergüenza. ¿Por qué razón? Porque ustedes están avergonzando la iglesia de Cristo. Miren lo que dice el verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Déjeme hacer esta ilustración. Usted se imagina, te ven acá, tú que eres conflictivo. Como un buen corinto. Usted se imagina que Albert y yo el domingo en la mañana le está tocando y yo le he dado a él la oportunidad de tocar conmigo, que soy un talentoso de la música. Usted se imagina que estamos tocando y tenemos un altercado y en medio de oye, pero es la canción que yo quería, no, la canción es ni una palabra más. Mañana a las 9 de la mañana ante los corintios y vamos a hacer un juicio. ¿Cómo? O Albert me debía dinero, o Albert cualquier cosa. Ahora, quiero que ilustremos esto. Al siguiente día estamos frente al juicio, pero yo tengo que llevar un árbitro. Yo le digo, Alejandro, ¿puedes ir conmigo? Porque me hace falta que tú me seas testigo. Tú viste que yo quería tocar esta canción. Y él quiso tocar la otra. ¿Tú viste? No, sí, dale, yo te voy a ser testigo, no hay problema. Pero él tiene que llevar otro testigo. Y él entonces va a llamar a otro y va a decir, Nelson, me hace falta que tú vayas conmigo porque tú viste que sí quería tocar la canción, pero al final no la que tocar. Miren toda la gente que empezamos a involucrar. Ahora imaginemos esto con cualquier otro conflicto de dinero. Ahora, algo importante es que los romanos, y leí esto con un autor, lo mencionaba y me parece que es muy sensato. Los problemas que estaban pasando entre los corintios, todo parece indicar que no eran problemas penales, porque los problemas penales evidentemente tenían que ir directo ante el juicio. Parece que eran más bien problemas civiles, de dinero, de contratos, de muchas de estas cosas, ¿verdad? Y fíjense entonces cómo al siguiente día, a las 9 de la mañana, decían, ¿cómo prefieren hacerlo? No, ve directo para el de 40. Yo con este no. Búscame 40 testigos, que esto aquí no se va a quedar. Y vienen los 40 testigos, y está el juez, y está el magistrado, y empieza todo eso. Estamos hablando de la iglesia, del problema de la iglesia. Y empieza entonces a decir, Alejandro, sí, en verdad, déjale que tiene razón, busca al otro testigo, y él busca al otro testigo. Y frente al magistrado, cuando se forma eso, mira, tú tienes que pagarle. No, yo no tengo que pagarle nada. Búscame el de 200. Hay que esperar a llevar entonces el juicio a 200 más. Pero aquí es donde quiero llegar. Imagínate en el momento que se soluciona, sea en el de 40, sea en el 200, sea en el de 400. Ya cuando se soluciona, que usted termine y está ahí el juez, y está uno de los jueces, uno de los abogados, y usted le dice, oye, este domingo tenemos un culto especial. Este domingo que viene tenemos culto especial, te espero allá, que él va a tocar la batería, no importa, yo también. ¿Usted se imagina qué gente quería ir a la congregación de Corinto? Porque el pensamiento sencillo sería, si ustedes, siendo creyentes dentro de la congregación, se tratan así, yo no quiero ser parte de esa familia. Yo bastante problema que tengo de donde estoy. Si ustedes, como evangélicos, como dice la gente, lo evangélico, o la gente le gusta decir, ustedes son religiosos, ustedes como evangélicos religiosos, viven así, yo no quiero esa vida para mis hijos, yo no quiero esa vida para mi familia. El problema con esto, hermano, si era algo de dinero, me lo pagas, ¿ves? Y tengo testigos. El problema con esto es que Pablo le está diciendo, ustedes en vez de avergonzarse, ustedes están siendo una vergüenza para la iglesia del Señor. ¿Cuántos malos testimonios ustedes, es lo que creo que está diciendo Pablo entre líneas, cuántos malos testimonios está hablando la ciudad de Corinto por culpa de ustedes? Porque no son capaces de perdonar, porque no son capaces de sufrir. Y fíjense cómo el apóstol nos está diciendo, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. No solo que tuvieron un pleito aquí, sino que después se van al otro pleito legal. Y dice, y esto, escuche bien, ante los incrédulos.
En otra palabra sería, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los que no tienen al Señor? Hermano, el creyente tiene que marcar una diferencia. Y una de esas diferencias en la iglesia de Corinto es cómo trataba sus problemas. No es concebible que usted viva enemistado con un hermano de la congregación local. No es concebible, no es bíblico, no es sabio, no es prudente. Ahora, es normal o natural que en algún momento usted pueda tener un problema con alguno de los hermanos de la fe. Pero lo que no es concebible es que usted viva, escucha, hay que entender los términos. No es lo mismo tener un problema que vivir con ese problema con un hermano. Hermanos, hay unas palabras que son tan sabias y tan liberadoras. Y es decirle, Albert, perdóname hermano, te fallé. Eso es tan sabio y tan liberador. El problema con esto es que los corintios no querían aplicar el amor que el mismo Señor les mostró a ellos sin merecer. Cuando yo veo una falta, cuando yo veo una situación con mi hermano, decía un teólogo, el hecho que los corintios llevaran sus problemas ante los incrédulos y ganaran legalmente el juicio, habían perdido espiritualmente el juicio. Porque aunque podían ganar lo que había pasado ahí, ante los ojos de todo el mundo, estaba siendo desacreditada la iglesia. Tú y yo estamos llamados a proteger nuestra familia en la fe. Y proteger nuestra familia en la fe es cuando pasa algo y tú dices, Señor, obra en nuestra iglesia local. Señor, obra con esta familia que está sufriendo. Obra, Señor, porque miren, es triste decirlo, pero muchas veces encontramos congregaciones donde usted dice, no, si esa iglesia a mí eso es un chuchuchú. Y eso es un tiquitiqui, tirencoge, y no sé qué, que si fulano este, el grupito del otro, y el otro no sé, hermano, eso es lo que estaba pasando en Corinto. Y eso evidentemente no debía ocurrir. Así que por último, después de hablar de la falta, después de hablar de la amonestación, quiero hablar de la solución que Pablo le da a la iglesia. Está en los versos 7 al 8. Dice versículo 7, la solución. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis, ¿qué cosa? Pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Yo creo que Pablo está citando o tiene en mente la enseñanza de Jesús en Mateo 5. Busque conmigo rápidamente, por favor. Mateo 5, 38. Mateo 5, 38. Algunos van a recordar este tema, un campamento que tuvimos de la milla extra, que no tiene nada que ver con la milla extra, pero Mateo 5, 38. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde se dijo eso? En el Pentateuco, en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Verso 39. Pero yo os digo, ¿quién está hablando aquí? Jesús, quien viene a completar la revelación, no a romperla y no a torcerla, sino a completarla. Pero yo os digo, no resistáis. La palabra resistáis aquí en griego es, no se le pongan enfrente a atacar. Eso es un poco diferente a como lo podemos ver en español. Es decir, no ataquen al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, pasa la página, que esto no lo aguanta todo el mundo. A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, dale rápido y que nadie te vea. Cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ojo, porque está hablando Jesús con un trasfondo judío. Lo derecho siempre para un judío tiene que ver con lo recto, con lo sabio, con lo que viene de Dios. Para que alguien te dé en la mejilla derecha, evidentemente, tiene que darte o con su propia derecha mal o con su izquierda. Sin complicar la interpretación del texto porque es muy sencillo. A Jesús le dieron una bofetada. Y él no dijo, a ver, pégame la otra por favor. Él no lo dijo. ¿Recuerdan cuando lo apresaron? Sino que él dijo, si he hablado bien, si he hablado mal, dime qué, y si he hablado bien, ¿por qué me pega? Lo que Jesús está enseñando es, miren, cuando te dan una bofetada, ¿qué es lo primero que tú dices? Ay, alabaré. Ay, me acordé de esta canción qué tema. Eso. Nosotros recuerden que por naturaleza que somos conflictivos.
Somos conflictivos, problemáticos por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Jesús está diciendo a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra, sin dar tiempo a... En otras palabras, hermano, lo que Jesús está diciendo, no tomes venganza. No tomes venganza. Y tú dices, ay, es que la venganza es un plato tan sabroso. Usted se imagina a alguien en la iglesia, ah, me hiciste esa. Tranquilo, que tu tiempo llega. ¿Usted se imagina? Hermano, Jesús está diciendo, el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, no tomes venganza. El texto sigue, verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, que está diciendo una vez más, no tomes venganza, déjale también la capa. Siempre es la actitud pasiva. Y esto solamente es posible con el fruto del Espíritu Santo. Seamos sinceros. Dice, y al que quiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Esto lo ejemplificamos en los jóvenes que estuvieron en el campamento. Hace mucho rato lo entendieron, y en Timoteo también. El problema es que por la ley romana, los romanos tienen derecho a obligar a un judío o a cualquier otro ciudadano que no sea romano, tienen derecho a obligarlo que si va con una carga, que se la lleve una milla. Imagínense, usted va con su familia, viene un romano, que por ende es no creyente, la mayoría de ellos, que por ende va contra el judaísmo, está contra Dios, es politeísta, cree en varios dioses, tiene a César como Dios también. Y ese romano, por ley, usted va con su familia y el romano de pronto le dice, ven acá. Sí, ya me quitarle el pie porque si no después que me lleva a juicio. Y entonces está Luis Ángel y va con su familia y el romano le dice, llévame la maleta esta, compadre. Yo, tú sabes, no, además te toca. Delante de tu familia, delante de tus hijos. ¿Qué es lo que viene a tu mente en ese momento? A tus pies de mi corazón. Y en tu mente está sacando le está dando amor. Y por dentro, en el lugar. Hermano, sangre corre por nuestras venas. La persona más noble cuando explota es una bomba. Y Jesús dice, a ese que te obliga por una milla y que tú tienes que llevarla porque si no te caen a golpe y te meten preso, dice Jesús, llévasela 2. A ver, Lazarito, ven acá, tú que tienes hijos pequeños, ven acá. De manera, Lazarito sale del culto y dice, oye, fue tremendo, qué enseñanza, oye, qué tiempo de adoración, fue increíble ese testimonio. Y va caminando con sus preciosos niños, como le decía ahora aquí. Fíjense los niños chiquitos, hermano. Sí, fíjense todos los niños chiquitos aquí, para que usted vea lo lindos que son todos. De los grandes no esperemos otra, es decir, de los adultos no esperemos, pero los niños aquí todos quedan lindos. Gloria a Dios por eso. Y Lazarito va con los 2 muñecos con Nayeli, y va con el chiquitín, y va caminando. Y él, este manganzón, soldado romano, y dice, epa, llévame las maletas esta, papito. Dale, que no tengo tiempo. Y él tiene a Cristo en su corazón. Vamos a pensar que él doblega su corazón y lleva la maleta. Ese tramo de la milla, ¿cuántas cosas no pueden venir? ¿En qué momento lo puedo empujar? Mira aquí en este acantilado. ¿En qué momento le meto la maleta en la cabeza y y cuando, ¿cómo? Seamos sinceros, es difícil, hermano. Mostrar amor a alguien que no merece amor es difícil. Por eso que el Señor nos pone estas imágenes para mostrar lo que Dios hizo por nosotros, que sin merecerlo nos mostró su amor. Y piensa por un momento cómo termina Lazarito o yo, cualquiera de ustedes, esa milla. Cuando llega es como, ay, gracias por darme la oportunidad de llevarme esa maleta. Y el Señor Jesús dice, justo ahí donde posiblemente quieras matarlo, llévale. O dice, ya el soldado dice, no, gracias. Dice, no, ahora estaba por la casa, con la maleta. Ay, mis hermanos, aquí nos reímos, pero qué difícil es eso, hermano. Porque lo que Jesús nos está enseñando, por supuesto, esto no es una enseñanza literal. La enseñanza que Jesús está dando aquí es que frente a todos estos ejemplos, uno lo que quiere es tomar la venganza en sus manos. Y el Señor está diciendo, no tomes venganza. Déjalo en las manos del Señor. ¿Sabes lo que estaba pasando con los corintios? Que ellos esa enseñanza la habían olvidado por completo, y cualquiera, la situación o el conflicto que fuese, ya ellos querían llevarlo ante los jueces. Gracias. Después me lavas el motor y... Fíjense, me decía un pastor en los Estados Unidos,
que en su iglesia, que es una iglesia joven, pasa esto, que cuando llegan los miembros, todo esto fue porque estábamos conversando sobre el tema de la membresía en la iglesia. Lo importante es que la iglesia proteja la membresía, es decir, cuando vienen, lo mismo que estamos haciendo acá, que vienen hermanos, como hermanos nos han dicho, dice, oye, nosotros amamos que sea este proceso, porque después nosotros vamos a estar aquí, cuando vengan otros, vamos a decir, hey, ser miembro de esta iglesia es un privilegio. No porque te hace mejor que otra iglesia, es porque eres miembro del cuerpo de Cristo, y eso hay que protegerlo con la doctrina, con la vida cristiana, con el testimonio, con todo. Y me decía ese pastor, mira pastor, yo en realidad, en nuestra iglesia, que es joven en los Estados Unidos, no hemos hecho eso de un pacto de membresía, pero sí tenemos otro contrato que es para que nadie pueda demandar a nadie, porque ahí cualquiera te demanda por cualquier cosa. Te paraste, vas al baño y resbalaste. ¿Quién es el de limpieza? ¿Quién es el responsable de esto? Demanda. Te paraste por un momento en el parqueo, chocaste. ¿Quién es el responsable de la iglesia? Demanda. Bueno, el contexto de los Corintios, si lo aplicamos al nuestro, hermano, es que a veces nosotros tenemos situaciones aquí. Mire, siempre que uno no quiere, dos no discuten. Lo repito. Cuando uno no quiere, dos no discuten. Cuando usted tiene un conflicto con alguien y usted dice, no, mira, yo esto no voy a tener este conflicto. ¿Ya se acabó el problema? Ah, que la otra persona quiere. No, ya, no voy a discutir. Hermano, pero qué difícil a veces es pasar ese trago, ¿eh? Qué difícil es a veces bajar la cabeza. Qué difícil a veces es decir, no, vamos a dejar esto aquí. Bueno, lo que Pablo está enseñando a los corintios es lo que Jesús enseñó también. El poner la otra mejilla, el dar la capa con la túnica, el llevar la otra milla, es simplemente el Señor diciendo, mira, ahora te voy a hablar la otra parte, que no lo dice Jesús en Mateo, pero sí lo dice el escritor de Hebreo. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Te pongo esto en perspectiva, porque hay que ver las dos partes del Evangelio. Cuando alguien te hace algo, no tomes venganza, porque el Señor lo enseña, porque el Señor así nos lo ha mostrado en su palabra. Ahora, no te pongas a imaginar mucho la venganza que Dios puede tener sobre esa persona, porque lo puedes empezar a disfrutar. ¿Te lo explico? Alguien te hace algo, dice, no, Señor, cógelo tú y acábalo. No, porque entonces sería como que lo mismo. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no dejas pasar esto? ¿Por qué simplemente no dices, Señor, por amor a ti, no voy a dejar que esto sea un problema? Por amor a ti voy a bajar la cabeza. Señor, por amor a ti voy a sufrir esta ofensa. Señor, por amor a ti voy a dar mi brazo a torcer. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando nosotros vemos un conflicto, eso lo aprendí de mi pastor hace muchos años, que me decía, Ale, mira, siempre el más maduro es el que pide perdón. Y es verdad. Cuando hay un problema y siempre mire, hermano, yo no sé usted, pero cuando yo tengo problemas con alguien, hermano, yo no puedo dormir. O cuando tengo una situación que tengo que hablar con alguien para que, no sé, quede claro, lo que sea, no estoy bien. Yo no sé, pero yo creo que a todos nos debe pasar así. Y la cuestión aquí es que Pablo está diciendo, ¿por qué no sufren ese agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudado? Y ese término que usa, ser defraudado, todo parece indicar en ocasiones que tenga que ver con litigios de dinero y cosas de estas. Dice, ¿por qué no sufren esa situación? Aquí hay hermanos que ya el Señor les ha dado la bendición de tener negocios y empezarlos y ir creciendo en eso. Pero aquellos que más tiempo llevan, escuché una vez de alguien que decía eso, y es cierto, que decía, oye, mira, yo prefiero a veces tratar a un impío con un creyente. ¿Cómo? Sí, te explico. Porque el creyente ve o piensa que porque es creyente puede llegar tarde, puede quedar mal, puede ser esto, porque bueno, al final tomamos la alabanza, y no importa si al final estamos en el instituto y estamos ahí. Hermano, eso no debería tampoco pasar así. Nosotros como creyentes tenemos que dar mejor testimonio con nuestros hermanos en la fe que cualquier otro. Y entonces el apóstol está diciendo, versículo 7, así que es por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleito. ¿Por qué era una falta? Porque lo que estaba faltando era amor. Porque lo que estaba faltando era la vida cristiana, decir, mira, vamos a solucionar esto. Hermano, la frase que te perdone Dios es la frase de un no creyente. Porque Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí cuando no lo merecía. Así que cuando alguien me hace algo, la pregunta sería, ¿qué no me perdonó Dios a mí?
que Dios ya no me perdonó a mí. Por eso es que a veces uno tiene que decir, ay Señor, ayúdame. Porque no es una cosa que uno lo hace al momento, pero al final tenemos que hacerlo. A la corta, escucha iglesia, a la corta o a la larga, con más o menos tiempo, hay que perdonar. Porque el Señor nos perdonó. Porque vivir con conflicto no es algo perceptible de un regenerado. Pablo estaba diciendo, lo que ocurre entre ustedes es una de esas muestras de que no se están amando los unos a los otros. Con esto quisiera ir terminando. Mateo 18, ¿recuerda? Mateo 18, búsquelo conmigo. Jesús está hablando de la disciplina. Y si tienes problemas, llévalo ante 2 o 3 testigos, si no a la iglesia. Mira, vamos a leer el verso 21, que es el mismo contexto. El verso 21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Déjame ilustrarle algo muy importante, que Mateo, que es judío, lo sabe, que la audiencia de Mateo, que es judía, también lo sabe, y nosotros que somos gentiles tenemos que saberlo. Los fariseos enseñaban que tú tenías que perdonar a una persona 3 veces. Lo ilustro. César, que me mira así con cara de qué sé yo. César me dice algo y yo le digo, oh, ok, según la enseñanza de los fariseos, ok, te perdono. Sábado que viene, estamos en una actividad y César vuelve a decir otra cosa. Es la segunda, está bien, te perdono. El martes más arriba me vuelve a hacer algo y dice, ok, es la tercera, ahora tomo venganza. Eso es lo que decían los fariseos, no se me desconcentren, eso es lo que decían los fariseos. Pedro le está diciendo al Señor Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Es como que Pedro dice, los fariseos dicen 3, yo no voy a decir 3, yo voy a multiplicarla por 2 y además le voy a añadir uno más. Tremendo. Y dice, pero Señor, 7. Es decir, el doble de los fariseos. Y el Señor le dice, no, Pedro, no es 7. Y ese 70 veces 7 que a nadie se le ocurre contar hasta la 490. Porque no es eso lo que está enseñando Jesús. Lo que está enseñando Jesús es siempre. Perdona siempre. Pero eso solo es entendible cuando hemos sido perdonados por el Señor, cuando hemos sido guardados en el Señor y cuando tenemos su perdón en nosotros. Hermano, el perdón es un grito de amor. Al final el perdón es uno de esos mayores gritos de amor que uno le puede dar a sus amigos, a su familia, a los no creyentes, que ahí es donde empieza el conflicto mayor. Para Pablo, la conducta de los corintios es totalmente contraria a los principios cristianos. En la iglesia uno debe resolver las diferencias y disputas pidiendo la mediación de hermanos. Hay momentos en que nosotros necesitamos, oye, ayúdame con esto porque quiero conciliar con hermanos esta situación y no sé cómo hacerlo. Fíjense la diferencia a, mira lo que me hizo fulano. ¿Tuviste eso? Y el otro dice, muy bien, ven, Clay, tu pecozón, tenía que haberle dado todo, pero está bien, ya déjalo ahí. Hermano, tenga cuidado con en la iglesia. Usted no ser mediador, pacificador entre los hermanos. Porque al final a eso nos ha llamado el Señor. Termino con 2 preguntas. ¿Puede un cristiano ir entonces a los tribunales? Bueno, hermano, hay casos que ya no están en nuestras manos y según Romanos 13, el Señor ha puesto la autoridad para que ejerza justicia. En ese caso, sí nos toca ir a los tribunales cuando hay una situación que se nos va de las manos. Pero cuando es una situación que es en la iglesia y que entre nosotros tenemos que mostrar el amor y hacer, hermano, no tenemos que ir a ningún lugar. Ni a los tribunales, ni al tribunal del trabajo, de las mesas esas que están ahí, las sillas de carnecedores, que están esperando el lunes por la mañana para enterarse de todo lo que pasó el fin de semana. A esas no se puede ni se debe ir. La pregunta sería entonces, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? Estas personas en Corinto, en medio de sus pleitos, ni mostraban amor, ni mostraban perdón, y lo que estaban mostrando era que ellos querían ser igual que los impíos corintios de la ciudad. ¿Cuál es el tratamiento bíblico en cuanto a los conflictos entre hermanos? En primer lugar vimos una falta. La principal falta de amor. En segundo lugar vimos una amonestación o un llamado a la atención para avergonzarlo. Cuando hay algo mal, se llama la atención, hermano. Y en tercer lugar, la solución. ¿Cuál es la solución? El molde de Cristo. Lo que Pablo está mostrando, hermano,
y termino con esta aplicación del Evangelio, si no es por gusto todo lo que he predicado. Jesús en la cruz pagó por nuestras faltas. Aquella cruz que dentro de unos días vamos a recordar de nuevo esa semana, muchas de las cosas que ocurrieron. Aquella cruz se puso mi nombre, tu nombre se puso en esa cruz. Tus faltas, mis pecados. Y lo más hermoso es que cuando se habla de nuestros pecados y nuestras faltas en el Señor, hemos sido perdonados. Y no solo que fuimos perdonados, sino que seguimos siendo perdonados. Hermano, ese amor que Dios mostró en nosotros para salvación, los que somos salvos tenemos que mostrarlo para con otros. Y no es cuestión de gusto, es cuestión de obediencia. Los corintios amaban, los creyentes en Corinto amaban ser el hazmerreír de todo el mundo, contando sus problemas, pensando que así lo solucionaban. Y Pablo le dice, ustedes son una vergüenza. Más en el Señor y en la cruz, hermano. Todos nosotros en algún momento puede ser que hemos pasado por una situación semejante. Puede ser que ahora mismo podamos estar atravesando una situación con algún hermano, algún pensamiento, algún sentimiento. Hermano, recuerda, nuestro modelo es Cristo y en Él fuimos perdonados. Si Él me perdonó, ¿qué me pueden hacer a mí que yo no pueda perdonar? El tratamiento bíblico, hermanos, es mostremos el amor de Dios entre los hermanos, para con el mundo, pero es aquí entre los hermanos donde mostramos ese amor. ¿Cómo? Ayudándonos, es cierto, socorriéndonos, es cierto, orándonos unos por los otros, pero cuando hay conflicto, ahí es donde verdaderamente decimos, Señor, voy a poner la otra mejilla, voy a caminar la otra milla y voy a dar no solo la capa y la túnica, voy a dar todo. ¿Por qué? Si somos hijos del Señor, tenemos que mostrar verdaderamente el amor del Señor. Hermanos, eso no es palabra. Hace algunos años prediqué algo parecido aquí en Ciudad de Ávila y un muchacho que hoy me da tanta alegría porque es pastor allá mismo en Ciudad de Ávila, se paró en medio de la predicación y cuando regresó a la hora, 2 horas, le dije, oye, ¿qué te pasó? Y dice, no, tuve que ir a pedir perdón. Hermanos, lo que Dios nos enseña, si no lo aplicamos, bienvenidos a los fariseos del siglo XXI. Pero si lo que Dios nos enseña en su palabra lo vivimos, pues gloria a Dios, porque al final estamos haciendo lo que hace la iglesia del Señor, purificando en medio de nuestros conflictos y batallas. Yo les invito a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu evangelio, gracias por Jesucristo y gracias por tu perdón. Te amamos, Dios, y te suplicamos que seas en nuestras vidas y en nuestras familias. Te suplicamos que seas en nuestra iglesia local, en tu iglesia. Ayúdanos a crecer cada día más y más en tu amor, en tu palabra y en la práctica de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino un pueblo de tu verdad, que vive tu verdad. Bendecimos tu nombre y te damos gloria y te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.